Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo electrónico del ex subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, don Rafael Araoz Bralic, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. En segundo lugar, un correo electrónico de la Coordinadora Legislativa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por medio del cual excusa la inasistencia de la ministra señora María Jesús Wolf a la sesión del próximo miércoles 3 de junio debido a problemas de agenda. Agrega que la ministra queda disponible para asistir a la sesión ordinaria el próximo lunes 8 de junio si la comisión lo estima a bien. En tercer lugar, un oficio del director general del Consejo para la Transparencia, mediante el cual señala que en el marco del cumplimiento de las funciones de fiscalización de dicho organismo establecidas en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, aprobado por el artículo 1 de la Ley 20.285, se fiscalizó el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia, de su reglamento y de las contenidas en la Instrucción General número 10 sobre el procedimiento administrativo de derecho de acceso a la información de esa corporación. En particular, indica que el proceso anterior se enmarcó en una evaluación relativa a determinar el nivel de acceso a la información respecto del uso de algoritmos en organismos de la Administración Central, con foco en aquellos empleados para la entrega de beneficios o servicios. En dicho contexto, y habiendo tomado conocimiento del Consejo Directivo del referido informe, en la sesión ordinaria número 1610 del 26 de mayo del año en curso, hace saber que acordó remitirlo al presidente de esta comisión para su conocimiento y fines pertinentes. En cuarto lugar, se recibieron solicitudes de audiencia de las organizaciones y académicos que se enumeran a continuación para entregar su opinión acerca del proyecto de ley de origen en moción que protege a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y prohíbe el acceso a redes sociales y otras plataformas. Proyecto contenido en el boletín número 18.246-18. Las audiencias solicitadas son las siguientes: de la directora de estudios de ideas de IdeaPaís, señora Emilia García; B, del gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas SUCES, señor Felipe Arregada; y directora del Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, BAN, señora Magdalena Claro, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En quinto lugar, un correo electrónico del director ejecutivo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, cuya sigla es CIND, señor Moisés Acevedo, a través del cual señala que dicho organismo es un centro de excelencia científica albergado por la Universidad de Valparaíso y recientemente adjudicado como Instituto Milenio ANID. El señor Moisés Acevedo solicita audiencia con la comisión y a su vez le extiende una invitación para visitar sus dependencias a fin de dar a conocer el trabajo científico, formativo y de vinculación que actualmente desarrollan en áreas relacionadas con neurociencia, neuroinflamación, formación de capital humano avanzado y divulgación científica. Finalmente, se recibió un correo electrónico de la secretaria de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, por medio del cual solicita autorización para que el presidente de dicha organización, don José Pérez de Belli, pueda ingresar a esta sesión en calidad de oyente, en vista que ya participó como expositor. Lo acompañan la secretaria de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ANFUCIT, señora Elisa Gárate Riveros, y la señora Bárbara Freire. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Tenemos una solicitud concreta de los dirigentes que pusieron la semana pasada, que es poder estar presente en calidad de oyente. Yo creo que no tenemos, salvo que alguien tenga algún problema, para que puedan ingresar. Sí. Gracias, para que lo puedan señalar que sí pueden ingresar. Se abre la palabra respecto de la cuenta. Hay algunas solicitudes también de poder venir a exponer para el proyecto. Y entiendo que también está en la cuenta que la ministra el día miércoles no puede asistir para exponer sobre el proyecto. Y sí, está comprometiéndose para el próximo lunes. Entonces tendríamos que ver si podemos tener otro invitado para el día lunes para poder avanzar. Yo también quería sugerir algunos
invitados que quizás al final de la sesión pudiésemos acordarlo. Sí, después yo creo que al final de la sesión mejor para no hacer esperar a la ministra, que la habíamos invitado y esperado con hace algún tiempo. Bueno, no hay tampoco palabras respecto a varios. Bueno, entrando en la orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de recibir a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a la señora Jimena Lincolao Pilquián, para que se refiera a los eventuales recortes presupuestarios en el ministerio, su efecto en los funcionarios del mismo, aplicación de la ley del lobby y a la salida del subsecretario de dicha cartera de Estado, el señor Rafael Araoz Bralic, entre otros antecedentes que pueda aportar. Acompañan a la ministra, su jefa de gabinete, la señora Javiera Cuevas, y el asesor señor Roberto Sánchez. Se deja constancia también que se invitó al subsecretario Araoz y él se excusó el ex subsecretario Araoz, y él se ha excusado de participar. Le vamos a dar la palabra a la ministra para que pueda referirse a estos temas que han planteado los diputados. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Entonces, ¿le gustaría que empezara por tema o en total? ¿Qué es preferible? Sí, ministra, esto ha sido una inquietud que han tenido los parlamentarios respecto de, pudiésemos decir que son varios temas distintos uno del otro. Uno de los temas que han planteado los parlamentarios es respecto de los recortes presupuestarios en el ministerio, que fue justamente lo que en su momento señaló el ex subsecretario Araoz, la aplicación de la ley del lobby. Esto dice a propósito de una información que salió en la prensa. Nosotros entendemos que usted ya se refirió a eso públicamente, pero en la comisión quisieran poder escuchar su opinión respecto de eso, y también de la salida del subsecretario de la cartera, el señor Rafael Araoz. Estos son los temas que los diputados de la comisión solicitaron que usted pudiese referirse a ellos. Muchas gracias. Sí, el primer sobre los recortes. Bueno, nosotros recibimos hace un tiempo atrás la dirección de presentar una propuesta para un recorte de 3% que nosotros presentamos, y estamos esperando de la Dirección de Presupuestos respuesta sobre si esa propuesta es aceptada o no. Yo me referí un poco a esa propuesta cuando vine la primera vez a la comisión. Deberíamos escuchar sobre la propuesta, respuesta de la Dirección de Presupuestos en unos días. En cuanto a la salida del ex subsecretario Araoz, bueno, eso fue una decisión de recursos humanos de las dos partes, y nosotros le deseamos lo mejor a él en lo que va a hacer en su carrera. Y bueno, este tema para nosotros está superado. Tenemos una subsecretaria subrogante que está haciendo un muy buen trabajo, y nuestra agenda del ministerio continúa con mucha fuerza. En cuanto a los lobbies, las dos preguntas eran uno sobre Google, que fue una reunión del 4 de abril. Esa reunión fue con Google, administración de Google, no fue con Google, la compañía Google, en la parte de lobby de política pública, sino que fue con el equipo de BS Tecnologías y con la administración de Google para nosotros tener acceso a las cuentas de administración, porque el ministerio usa Google como correo electrónico. Entonces esa reunión fue netamente administrativa con Google y no era una reunión de lobby. Y la reunión de Meta del 9 de abril, ese fue el siguiente día de los hechos de Valdivia. Meta había pedido una reunión conmigo en la mañana, pero yo ese día llegué más tarde por los trámites de lo del 9 de abril, así es que esa reunión la tomó el subsecretario y fue debidamente registrada. Gracias, ministra. Diputado Winter.
Por su intermedio, presidente, saludar a la ministra, darle la bienvenida al día de hoy. Sí, quisiera ahondar sucintamente en algunos temas. Respecto del tema de la salida del subsecretario, más allá de si él es el subsecretario o no, que esa es una prerrogativa del presidente de la República y de nadie más, bueno, y del subsecretario mismo, obviamente, nadie puede serlo sin su propia voluntad. Lo que trascendió en prensa, yo a esta altura no tengo claro en cuál medio, si fue una declaración de él, etcétera, es que él habría salido por el... Es muy difícil ser apegado a la literalidad de algo que es un trascendido, pero lo voy a intentar. De que habría un plan de desvinculación masiva, o bueno, un porcentaje muy alto de los funcionarios del ministerio. Entonces la pregunta que yo me veo obligado a hacer es si eso existe o no. O con qué certeza eso existe o no. Quizá no existe por este año, no existe por 2 años, no existe por 6 meses, qué sé yo. Y lo segundo, debo confesarle que el tema de Google no lo comprendo y no es una expresión retórica para decir que no comparto, sino que efectivamente no entiendo bien qué significa tener acceso a la administración de los correos de Google, etc. Muchas gracias, presidente. Sí, diputado Winter. Y tampoco me quedó claro respecto del tema del 3%, en qué capítulo estamos de esa situación, si puede ahondar más específicamente. Gracias, Sí. ministra, tiene la palabra. Gracias por su intermedio, presidente. Le respondo al diputado Winter. Gracias por el saludo. También el 3%, empiezo del final, es el recorte que nosotros hemos discutido con la Dirección de Presupuestos y presentamos una propuesta evaluando todas las áreas donde nosotros pensamos que ese 3% es el más indicado donde esté. Y presentamos eso a la Dirección de Presupuestos. Deberíamos escuchar prontamente si esa propuesta fue aceptada y de inmediato le presentamos. Todavía no es pública la respuesta de la Dirección de Presupuestos. No, la propuesta, sí, diputado Winter, entiendo que en la primera exposición usted hizo la propuesta y que Sí. el recorte iba a decir relación fundamentalmente con las becas de magíster y doctorado en el extranjero, ¿no? Claro, la propuesta es suspensión de la convocatoria 2026 de magíster de becas en el extranjero y de postdoctorado de becas en el extranjero, incluyendo algunas otras cosas pequeñas, que infractores, cosas de ese tipo. En cuanto a lo de las desvinculaciones, no ha existido y no hay planes de que exista una desvinculación masiva. Se habló en la prensa de un número de 48 personas o 40. Bueno, el ministerio solamente tiene aproximadamente 130 personas activas, incluyendo las seremías. En la oficina, en la administración central, habrán 75, 80. Así es que una desvinculación de 48 nos dejaría sin personas. Así es que eso no existe, no hay planes para eso de desvinculación masiva, nunca los han habido y no los hay. En cuanto a lo de Google, cuando nosotros comenzamos el gobierno, supimos que nuestra email y todo lo que tiene que ver con la correspondencia administrativa del ministerio está bajo contrato hace bastantes años con la empresa Google Gmail. Y eso se compra y se ha mantenido ese contrato a través de una agencia chilena consultora que se llama BS Tecnologías, que ellos son los intermediarios entre Google y el ministerio. Nosotros no teníamos acceso a la administración de Google, entonces nos juntamos con ellos para tener acceso a cómo usar Google Drive, a cómo crear correos electrónicos y cosas de ese tipo. Era durante el periodo de instalación, el 4 de abril. No era una reunión de lobby, así es que no fue con el equipo de lobby de Google. Diputada Serrano.
Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Y tengo algunas dudas, quizás voy a reiterar lo que ya se preguntó con anterioridad, pero una de las primeras sesiones que nosotros tuvimos de presentación, ministra, incluso fui yo la que le pregunté respecto al recorte del 3%. Y usted ahí nos respondió que iban a estar orientadas hacia las becas magíster y doctorados en el extranjero. Mi pregunta bien concreta es, ¿qué más? Solamente, ¿qué se entiende por las cosas chicas? ¿Qué se entiende por los infractores? Porque también es importante que nosotros también demos certeza, porque esta sesión la están mirando eh, los trabajadores, también lo están mirando hoy día quienes también se sienten con esta incertidumbre de cómo van a seguir financiando sus estudios, y además porque tenemos precedente que pese a hacer algunas carteras pequeñas, por ejemplo cultura, no solamente presentó el 3%, sino que presentó cerca del 10%. Acá solo el 3% o incluso hay un porcentaje mayor. Entiendo que todavía no está avisada la propuesta final por la DIPRES, entonces creo que sería importante que si nos pudiese dar más luces de cómo se va a venir este recorte. Presidente, por su intermedio le respondo a la diputada Serrano. El recorte que nosotros estamos conversando con la Dirección de Presupuestos es alrededor de 3% y nosotros deberíamos escuchar si la propuesta fue aceptada en los siguientes días. Y apenas tengamos esa noticia, nosotros vamos a dirigirnos a ustedes y presentarles los detalles. Diputado Montalva tiene la palabra. Buenas tardes, ministra, por su intermedio, presidente. Yo tengo duda, ministra, yo entiendo que usted hizo una propuesta al ministro de Hacienda respecto a este recorte, pero el días de mayo, no, ¿cuándo fue? Claro, el 4 de mayo, varios científicos e investigadores enviaron una carta abierta a usted, por su intermedio, presidente, señalándole una pregunta bastante específica respecto a los instrumentos que estarían afectándose, y hablan específicamente de las becas de posgrado en Chile, hablan de la iniciativa científica Milenio, el programa de investigación asociativa, los centros de excelencia, los programas de inserción de investigadores, la Corporación Internacional, los nodos territoriales y los fondos de publicación científica. Entonces, la idea, por su intermedio, presidente, es que también si nos pudiese decir qué programas podrían ser afectados en vista y circunstancia de que Chile tiene, comparado con la OCDE, una inversión en investigación muy por debajo, 4 veces por debajo de lo que tienen los países que intentamos nosotros compararnos y desarrollarnos, y también frente a una agenda del gobierno que ha sido principalmente el generar crecimiento en el país. Y cuando hablamos de crecimiento, una de las características más recurrentes en el mundo de los países que han logrado dar un salto en el desarrollo tiene que ver con la inversión en ciencia y tecnología. Y además, si eso lo comparamos con que el mundo privado ha sido muy poco lo que ha invertido en nuestro país en ciencia y tecnología, es el Estado quien debe generar y ayudar en ese salto. Entonces la preocupación, yo no solamente hago la de los científicos y académicos, sino que también sumo la preocupación que tienen los ciudadanos en que este recorte, más adicionalmente los mismos funcionarios que tuvimos la semana pasada acá en la comisión, o antepasada, perdón, la preocupación primero por la desvinculación que se había trascendido, pero ya despejado eso, que nos pudiese señalar qué instrumento, de acuerdo a su propuesta, podrían verse afectados con este recorte que, por lo que entiendo, sí va, digamos. O sea, el tema es dónde va, pero de que hoy día de que nuestro país, al presupuesto del 2027, va a tener una merma mínima del 3%. Entonces, ¿qué va a afectar o qué programas específicos va a afectar ese recorte? Muchas gracias, presidente. Ministra, tiene la palabra. Por su intermedio, gracias. En general, lo que usted plantea es verdad. La innovación en Chile, el tejido de innovación que existe sobre el conocimiento, lamentablemente no existe ese tejido muy fuerte. Por eso
Hay estudios que nos muestran con poca productividad. De hecho, el laboratorio al profesor Hausman en Harvard ha demostrado que Chile lamentablemente no ha crecido desde el punto de vista de más allá de exportar materia prima. Algunos de los instrumentos que usted menciona están relacionados con esta creación de innovación. Nosotros hemos evaluado y seguimos evaluando esos instrumentos para potenciar lo que ha tenido y sigue teniendo mayor resultado. En cuanto a los que tienen mayor impacto, vamos a seguir tratando de financiar aquellos. Lamentablemente no hay ningún estudio de impacto en los de toda la historia de estos instrumentos. No se han hecho estudios de impacto o comparación, por lo cual todas estas decisiones han tomado bastante tiempo de examinar uno por uno los instrumentos. Y nos hemos juntado mucho con la academia, con los científicos. De hecho, hemos tenido 4 sesiones ya con ellos y la preocupación de ellos es la misma, ¿no? De cómo tener una mirada a largo plazo para que haya más innovación, no solamente conocimiento científico, sino también innovación sobre eso. Y la respuesta es que hay que estudiar el impacto y hay que tomar decisiones con más transparencia. También los investigadores han visto el corte de programas de institutos, de centros de excelencia en los que ellos trabajaron por mucho tiempo. Entonces ellos piden la creación de una comisión parecida a la que tenía CONICYT antes, donde se puedan tomar estas decisiones sobre lo que se va a financiar de una manera más robusta. Diputado Celis. Ahí sí. Gracias, presidente. Sí, algunas consideraciones que quisiera señalar. Aquí leyendo la web, posible, y quiero recalcar, posible recorte del 30% en el presupuesto del sector para el 2027, señala la comunidad científica chilena. Posible. Y aquí yo creo que tenemos que ser serios, presidente, por su intermedio. Y por eso quiero agradecer la disposición de la ministra a responder. Yo creo que el debate tiene que ser con antecedentes que sean concretos y que sean precisos. Aquí lo único que hemos señalado son sobre supuestos. Yo no he visto ningún dato que sea preciso. Y me preocupa que estemos creando alguna alarma sobre el presupuesto. Reitero, esto recién está siendo analizado por la DIPRES. Este ajuste o reajuste de un 3% recién está siendo estudiado por la DIPRES. Por lo mismo quiero pedir que esta discusión sea bajo criterios que sean técnicos y al menos que sea resguardado con las capacidades estratégicas del Ministerio. No existe, ya se dijo, y para que quede grabado, un plan de despidos que sea masivos y tampoco existe una instrucción para desvincular al 30% del Ministerio de Ciencia y Tecnologías. Lo que sí existe es una revisión de la gestión como se hace en cualquier ministerio de cualquier país. En cuanto a la salida del subsecretario Arauz, creo que quedó absolutamente claro y ha sido señalado tanto por el presidente Kast como también por el ex subsecretario. Y en relación a lo de Google, lo acaba de señalar la ministra de Ciencia, tuvo un carácter técnico operativo que es vinculado con el soporte de Gmail institucional, es decir, es interno al soporte que tiene el ministerio, es netamente de carácter administrativo. Y lo de Meta fue registrado por la ley de Eloy, por el ex subsecretario de Ciencias. Quería solamente dejar en claro aquello, el resto de los temas que querían ser abordados no los voy a señalar porque no han sido tocados por ninguno de los parlamentarios. Eso, presidente, muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Entonces, diputado Winter tiene la palabra. Vamos a ordenar un poco. Los que no han hablado, diputado Charpen, y después le vamos a dar a la
Diputado Vinter y diputada Serrano. Gracias, presidente. Bueno, saludar por supuesto a la ministra. Yo creo que esta sesión es plenamente atingente y necesaria, así que le agradezco, ministra, que usted haya podido venir a aclarar personalmente algunas cosas. Yo me imagino que esto tiene dos destinos posibles, presidente. Vamos a ir en un juego de, mire, esto es así, esto no es así, podemos estar toda la mañana, pero me parece a mí que en lo referente al tema funcionario ya ha quedado despejado, en el tema ley de lobby ya ha quedado despejado. Y respecto a lo otro, yo creo que hay que sincerarle a la opinión pública lo que ha acontecido, que yo creo que no hemos sido lo suficientemente sinceros para decírselo. En todos los procesos presupuestarios, presidente, a principios de año, la DIPRES y los ministerios sectoriales debaten sobre el destino de los presupuestos del año siguiente. Eso es todos los años, y todos los que hemos podido seguir la discusión en otros años sabemos que es la eterna pelea entre los sectoriales, que lo que quieren es extender sus presupuestos, y los DIPRES que quieren acortar los presupuestos. O sea, no, de eso nada nuevo, es más viejo que el hilo negro. La particularidad de este proceso es que, y por favor que no se preste para polémica porque esto es para constatación de datos nomás, por A, B o Z razones que podremos debatir en la Comisión de Hacienda, lo cierto es que hay un déficit estructural de un 3,6%. Ok, que nos está haciendo una sobrecarga en materia de deuda y que además tenemos que compensar con ajustes al gasto que nadie quiere hacer. O sea, nadie se levanta queriendo decir, mire, vamos a hacer ajuste al gasto porque nos queremos entretener en una tablilla de Excel. No, cuando usted hereda un 3,6% de déficit y habiendo prometido un 1,1 y después un 1,7 para terminar en un 3,6, a usted lo único que le queda es decir, mire, vamos a cortar los gastos. Salvo que queramos seguir en una lógica bizantina, que es gastar, gastar, gastar y no tener con qué pagar. Entonces, en esa coyuntura, lo que ha hecho el gobierno es abrir una conversación con los distintos ministerios poniéndoles un horizonte de un 3% de ajuste al gasto. En el caso del Ministerio de Salud, la ministra dijo, mire, no soy capaz, así que están viendo cómo eso se acomoda. Y aquí en el Ministerio de Ciencia entiendo que la ministra también está buscando las alternativas posibles para cumplir con ese desafío, que yo me imagino, presidente, a esta altura ya no es un desafío del gobierno. Es un desafío del Estado de Chile. O sea, me imagino que todos los que estamos acá no estamos dispuestos a vivir en un Estado en donde sufre nuestra clasificación de riesgo porque seguimos endeudándonos con cargo a plata que no tenemos. Entonces, yo les advierto que esta conversación que estamos teniendo acá va a decantar en que la ley de presupuesto 2027, no sé cuántos acá están en la Comisión de Hacienda, yo tengo la suerte también de estar ahí, vamos a tener que discutir si el planteamiento que hace el Ministerio de Ciencia a partir del requerimiento que le hace la DIPRES nos hace o no nos hace sentido, porque una de las gracias que seamos colegisladores es que el Parlamento va a tener algo que decir al respecto. Y por lo tanto aquí hemos construido una polémica sobre la base de un requerimiento de rebaja de gasto por parte de la DIPRES a los ministerios, a esta altura ya sincerémonos, mal comunicado, para que ya paremos el deseo. Y por lo tanto, ¿cuánto más vamos a seguir en esto? Yo no lo sé. Yo lo que pido a todos es que evidentemente vamos a escrutar, ministra, cuál es la decisión que toma el Ministerio a partir de esos requerimientos de ajuste de gasto. Esta discusión la vamos a tener, pero yo lo que pido es que no sigamos discutiendo sobre la base de supuestos, porque eso lo que hace es entrampar la discusión, presidente, que al menos a mí me interesa, voy terminando, que es cuáles son los ejes de trabajo que quiere tener el Ministerio de Ciencia, cómo nos insertamos en ello, qué discusiones podemos tener al respecto. Y seamos también sinceros entre nosotros, tenemos que hacerle una pregunta al mundo de la academia de cuántos de esos estudios de posgrado efectivamente están decantando en mejoras para el Estado de Chile, cuántas de esas becas Chile se están haciendo con sentido estratégico o más bien al gusto y paciencia de los desarrollos, y se lo dice a alguien que tuvo la oportunidad de hacer un estudio de posgrado en el extranjero. O sea, cuánto de eso efectivamente le reporta al país, es muy importante que el Ministerio de Ciencia lo escrute, pues. Y la pregunta que ha levantado, que evidentemente a algunas comunidades académicas les ha generado un poquito de molestia, es: señores, las investigaciones que ustedes están haciendo con cargo de los Fondesit, ¿impactan o no impactan en el desarrollo de Chile? Señores, becas Chile, ustedes se están yendo a estudiar afuera, cuando vuelven a Chile, ¿están pagando o no están pagando sus becas? ¿Están rindiendo o no están rindiendo efectivamente al desarrollo de Chile? Porque ustedes comprenderán que Chile no es un Estado que tiene plata para estar haciendo investigaciones y becando personas a estudiar afuera que no le reporten al Estado de Chile. Así que, ministra, en lo que eso respecta, cuente con este parlamentario con el mayor rigor, pero al mismo tiempo buscando lo mejor para Chile. Gracias, presidente. Serrano, diputado Vinter. Ya, diputado Vinter, entonces diputada Serrano, pues. Muchas gracias, presidente. Quiero aprovechar la situación para hacerle justamente preguntas a la ministra que, si bien se vinculan con los temas del inicio, dan un paso más allá para poder conocer sus visiones al respecto de los temas específicamente presupuestarios.
pero principalmente porque los temas presupuestarios nos pueden llevar a cuál es la visión del ministerio respecto a estas situaciones, porque cuando uno construye políticas públicas, poner la plata donde uno pone las ideas es justamente un poco de lo que se trata, ¿no? Y ahí yo quisiera responderle, presidente, si me da 30 segundos al diputado Schalper, de que aquí nadie está armando un escándalo ni una polémica artificial. Somos un grupo de parlamentarios cuya obligación constitucional primera es fiscalizar los actos de gobierno, preguntando justamente sobre situaciones que son comunicadas por el gobierno. No debe la Comisión de Ciencia discutir con el Ministerio de Ciencia acerca del financiamiento del Ministerio de Ciencia. A mí me parece que es lo más lógico que hay y no creo ni siquiera que el diputado Schalper esté en desacuerdo con eso, así que no sé para qué él crea esta polémica. Pero además, él nos plantea que el país tiene un déficit fiscal y que debería ser un acuerdo de todos y una preocupación de todos resolverlo. Claro, pero lo que acabamos de discutir la semana pasada en este Congreso es una ley que genera mayor déficit, y eso no lo digo yo, lo dice el ministro Quirós. Por lo tanto, la posición que cada uno tiene sobre cómo enfrentar el problema del déficit, evidentemente que es diferente, es polémica, es divergente, y todos hemos sido electos por el pueblo, por lo tanto las posiciones son del todo legítimas. Eso me lleva a preguntarle a la ministra acerca de justamente su visión sobre el financiamiento, no del ministerio, sino del financiamiento de la ciencia en Chile. Me llamó la atención hoy día en la cuenta pública que el presidente Kast dijo una frase, básicamente habló de las cadenas tecnológicas de valor y sobre cómo, no voy a citar literal porque no tengo el recuerdo en este momento exacto, pero habló de la importancia de que Chile avance en su lugar en la cadena productiva, en la agregación de valor a través del conocimiento. Me llamó la atención, no es algo al que el presidente Kast le haya puesto énfasis alguno, ni en su discurso histórico, ni en su programa de gobierno, y sobre todo me llamó la atención porque acabamos de tramitar una reforma tributaria larga, importante, profunda, que abarcaba un montón de áreas y que no dice nada sobre este tema. Si yo viera la reforma tributaria del presidente Kast y del ministro Quirós, yo pensaría, sería muy lógico pensar que el gobierno de Chile actual no considera que la inversión en ciencia y en conocimiento sea relevante para la reactivación económica, sino simplemente bajar los impuestos. Habemos, por el contrario, otros que creemos que justamente en este momento de la historia, quizás hace 4 décadas era distinto, pero que en este momento de la historia, y viendo casos como de Corea del Sur, como Taiwán, como Vietnam, que son los países que más están destacando en su capacidad de crecimiento económico, pareciera ser que la inversión en conocimiento, y que ese conocimiento se aplica a la economía o no, porque la ciencia es más que eso, pareciera ser justamente el camino al desarrollo en este momento. Y por eso que es llamativo que no esté este aspecto en la mega reforma tributaria y que la comunicación del ministerio sea que la intención es gastar menos. Yo entiendo que puede haber gastos ineficientes en este ministerio y en todos, y en cualquier actividad humana puede haber gastos ineficientes. Pero yo de hecho esperaría y estaría disponible para pensar que el ministerio podría hacernos una presentación de cómo gastar más y mejor en ciencia. Y uno diría, bueno, porque quizás este país ya gasta mucho, pero sería raro en un contexto en que Corea del Sur, que es una economía que salió adelante con ventajas comparativas no tanto mejores que las nuestras, gasta ¿cuánto? 4, 5% de su PBI en ciencia, y Chile está entre 0,39, 0,41 en la última cifra que conocí. Entonces pensar que gasta mucho es extraño. Quizá podría haber un incentivo a que los privados gasten, por ejemplo, haciendo una franquicia tributaria para el gasto en ciencia. Pero acabamos de tramitar una mega reforma tributaria y no viene eso tampoco, cosa que sí venía en la que se rechazó el 2023, en marzo del 23, en donde venía una rebaja al impuesto de primera categoría, justamente para que nos invirtieran plata en ciencia, innovación y desarrollo. Entonces, en síntesis, yo le quiero preguntar a la ministra, ok, ¿nos presentará algún día el por qué esos programas gastan mucho? Y ahí podremos discutirlo. En este momento no podemos discutirlo sin tener conocimiento de eso, pero también por qué vamos a gastar menos y por qué no vamos a gastar más en ciencia, ¿no? Y si aquello que hoy día comentó el presidente Kast, cómo se aplica esa visión de hacer que Chile avance en desarrollo productivo a través de la innovación y el conocimiento, si no está ni en la tributaria ni en el gasto en ciencia, ¿dónde va a estar? Muchas gracias, presidente.
Por su intermedio, presidente, voy a responder. Bueno, es una muy buena discusión. Agradezco por la pregunta. Una economía innovadora es aquella que crea productos más sofisticados que la mera materia prima. Y el ejemplo de Corea es un muy buen ejemplo porque pasó por de ser un país que netamente producía materia prima a crear la industria manufacturera, primero de construcción, luego de automóviles. El fundador de Hyundai es una de las historias más inspiradoras que existe, que venía de trabajar en la industria arrocera. Él y su familia de extrema pobreza, y le costó muchísimo surgir, y empezó en construcción, y luego la compañía Hyundai hoy día es conocida en todo el mundo, y es un gran ejemplo de cómo Corea dio la vuelta a salir de un país que solamente exportaba materia prima a un país que fue capaz de crear una cadena de valor donde hay industria más sofisticada. Chile no ha logrado eso, lamentablemente. Chile exporta materia prima, cobre, primer país productor del mundo, segundo de litio, la industria salmonera, toda la industria agrícola, pero no hemos creado industrias sobre eso. Y no se trata solamente de, por ejemplo, experimentar con crear baterías de litio, porque para el litio se necesitan otros materiales también, pero tal vez innovar en cómo se extrae el litio o cómo se extrae el cobre. Y hemos tenido la oportunidad por muchísimos años de hacer eso, pero no se ha hecho. Entonces hay algo que ha pasado ahí, que no se ha creado ese tejido de innovación que va sobre la extracción y la producción de materia prima, y por eso Chile no produce. Chile ha bajado muchísimo todos los índices de innovación que básicamente miden la creación de compañías, la comercialización de patentes y la compra, la adquisición de compañías. Chile está muy bajo. De hecho, en la adquisición de compañías de datos y de inteligencia artificial en el Global Index, Chile tiene un puntaje de 0.1 comparado con otros países del mismo porte que tienen 30, 40 en un puntaje de 0 a 100. Entonces, no tenemos ese músculo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos con los investigadores, con los científicos, ellos nos cuentan que tienen, y nosotros todos lo sentimos, tenemos muy buena ciencia, tenemos muy buenas universidades, científicos, y hemos invertido alrededor de 520, 530 mil millones de pesos anualmente en ciencia, especialmente viniendo de las universidades, pero hoy en día no podemos mostrar en forma con datos específicamente dónde hemos invertido en eso que nos haya traído un retorno en la productividad, en la innovación. Entonces, lo que estamos haciendo como ministerio es evaluar todos los programas, no para cortarlos, todo lo contrario, sino para aprender de aquellos que tienen más éxito, de los que tienen más resultados, y de eso hacer más, mucho más. Lo otro, en Estados Unidos, 70% de la inversión en I+D viene de la empresa privada. Entonces, crear puentes entre la empresa privada y las universidades, los centros de investigación, es crítico. Y centros de formación técnica como el INACAP, el DUOC, ellos han creado una buena relación que crea talento especializado. Entonces, hay partes del ecosistema donde nosotros podemos aprender y potenciar, y nos estamos juntando mucho con los investigadores. De hecho, la semana pasada nos juntamos con premios nacionales para mostrarle nuestro plan. Tenemos 6 pilares que les puedo mostrar acá si ustedes tienen unos minutos para discutir, porque yo creo que sí, especialmente con esta comisión y la comisión del Senado en este año, que es un año tan determinante en cuanto a las decisiones que podemos tomar para el futuro de Chile, podamos hacer algo interesante, no solamente con las leyes, pero también en cómo usamos estos presupuestos y aprendemos de los resultados que tenemos de ellos. Diputada Serrano. Gracias, presidente. Me gustaría comentar 2 cosas. Lo primero, a propósito del tema de los supuestos, o también de que se estaría casi incitando a una política del terror y la responsabilidad que debemos tener en esta comisión, yo creo que se están confundiendo 2 noticias. La primera tiene que ver con un tema concreto, real. Hay una instrucción
de un recorte de un 3%, y eso es lo que estamos tratando. La otra noticia se mezcla con la potencialidad de recortar programas a propósito de la circular del Ministerio de Hacienda para la construcción del presupuesto del año 2027. O sea, acá no estamos confundiendo dos cosas, sino que estamos hablando de lo urgente, lo que ahora está en la DIPRES, lo que no está aprobado, estamos pidiendo luces de eso, y después también nos vamos a estar ocupando, sobre todo para la ley de presupuesto, que entendemos muy bien cómo se tramita aquella ley, vamos a hacer todas las observaciones que corresponden. Y en ese sentido, creo que es importante, y vuelvo, quizás voy a ser majadera en reiterar algunas preguntas, pero ¿se van a recortar todas las becas? Lo pregunto si eso coincide con el 3%, y me refiero a las becas del extranjero, para ver también cómo hacemos la cuadratura. ¿Qué es lo aparte que se va a recortar para que también quede dentro de esta comisión? Porque independiente de que no haya una aprobación de la DIPRES y que la vamos a conocer después, acá tenemos una oportunidad muy valiosa de tener una ministra de Estado que puede también conversar con la DIPRES y puede decir, ¿sabe qué? Los diputados me convencieron y quizás incluso me la voy a jugar y no voy a recortar el 3%. O sea, veamos también ese juego que considero que es parte de el valor democrático que tiene estar sentado discutiendo sobre presupuestos acá. Y en eso me quiero detener en ya los segundos que nos comentaba la ministra a propósito de cómo nosotros hacemos evaluaciones de los proyectos. Y entiendo que, al menos de lo que puedo inferir, que no existe una evaluación propiamente tal de si esto es efectivo o no es efectivo. Tenemos una duda, tenemos que ver si realmente el retorno, sobre todo para, y cuánto capital están dejando en Chile, y me refiero a capital humano, a experiencia que pueden tener los investigadores, incluso dentro de nuestras universidades, eso no está con indicadores y nos dice, bueno, quizás es importante reformular la beca, y eso podemos tener una discusión en torno a eso. Pero mi pregunta es, si todavía no tenemos una evaluación que sea lo suficientemente acabada, ¿por qué recortar eso ahora? O quizás me estoy especulando porque todavía no tengo el recorte de la DIPRES. Y creo que eso es importante que lo podamos discutir, porque también lo que comentaba el diputado Chelper por su intermedio presidente, yo creo que es importante sobre todo poner en valor en la discusión el retorno, el valor agregado, en lo que invierte Chile y lo que también le debe devolver a aquellos investigadores al desarrollo de todos los chilenos y chilenas. Y lo digo también a propósito de una noticia que a mí me llamó mucho la atención en la mañana, y yo dije, bueno, es importante traerlo acá dentro de la Comisión de Ciencia, que esto salió en la tercera hoy día. Uno de cada 2 científicos jóvenes en Chile tiene otro trabajo para llegar a fin de mes. Y esto no lo dice estos parlamentarios en cuestión, sino que estamos hablando de una noticia de la editorial de la tercera, y donde yo creo que también es importante hablar de que si tenemos problemas en medir la efectividad de nuestras becas y vamos a poner en cuestión el financiamiento de aquello, tenemos estos datos que son empíricos y que es de la Academia de Ciencias de la Chile, donde nosotros decimos, bueno, acá no estamos financiando de manera completa a nuestros investigadores. Y creo que con eso también podemos abrir un debate. Entonces yo traigo todas esas dudas porque creo que es importante no solamente la comunicación de lo que se va a recortar, sino que abrir un debate en esta comisión de la importancia de la ciencia y su financiamiento, porque eso también nos va a ayudar a adelantar el debate presupuestario para el 2027. Y a propósito de todo lo presentado también en la cuenta pública, y con eso también segundo al diputado Winter por su intermedio presidente, es que no se entiende que estemos recortando y por otra parte que estemos aprobando una ley que claramente va a tener un déficit fiscal, que eso sí que se va a acrecentar para el 2027. Entonces, también pongamos en ponderación ambas cosas. Eso, presidente, reitero la pregunta, más detalles al menos de lo que fue enviado a la DIPRES. Quizás no lo va a poder comprometer todo, pero también para que lo podamos entender y quienes están viendo esta comisión también tengan certezas para ir derribando estos supuestos que se han ido mezclando a propósito de estas dos noticias. Juntemos unas 3 preguntas y le hacemos a la ministra, diputado Montalva y diputado Winter, y le dejamos que responda. Muchas gracias, presidente.
en el diario financiero y también el 27 de mayo, en la tercera, apareció que la reducción presupuestaria iba a ser del 4,7% en el caso del Ministerio de Ciencia. Y de hecho en el diario financiero aparece como uno de los ministerios que se le habría recortado por sobre la meta del 3%, fijada por Hacienda, que sería Cultura con un 9,8%, Economía con un 5,8% y Ciencia y Tecnología con un 4,7%. Y en la tercera sale cuando se envía la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, cuando se entrega al presidente, también se habla de ese menor presupuesto del 4,7%. Entonces, yo también aclarar, este recorte ya se está ejecutando, de estar ejecutándose. ¿Cómo se está ejecutando? ¿Qué es lo que se está viendo afectado? ¿Qué es lo que pregunté al principio? Es decir, ¿qué programa? Yo entiendo las evaluaciones futuras y toda la discusión por su intermedio presidente que habla el diputado Chalper de lo que sería una eventual discusión de la ley de presupuesto, pero en teoría esto ya fue discutido y yo por lo menos me estoy refiriendo a cuáles serían los recortes que se aplicarían ahora, por qué y en base a qué criterio que nos pueda comentar, porque como decía por su intermedio el diputado Winter, nos puede dar luces respecto a lo que se intenta, digamos, hacer desde el Ministerio de Ciencia y justamente esa es nuestra labor. Muchas gracias. Diputado Winter. Ya, yo solo quiero dejar 3 cosas en actas que he entendido de esta conversación y que quiero que después no tengamos malo entendido. Entonces, mi pregunta son 3 afirmaciones y si es efectivo que estoy entendiendo bien. Digamos. En primer lugar, que el plan de recortes existe, que es en materia de becas y que está en evaluación en la DIPRES. Y que la evaluación que nos llevó a estos planes no la conocemos, pero sí la conoce la DIPRES, la está estudiando y que es en materia de becas y que sería de alrededor del 3%. Eso es lo que yo he entendido de la comisión de hoy. En segundo lugar, también entiendo que no hay en tramitación o en los planes próximos del gobierno un plan de estímulo a la inversión privada en materia de ciencia o innovación. Y en tercer lugar, que definitivamente no están los planes de este ministerio un aumento del gasto público en materia de ciencia e innovación. Esas 3 cosas yo solo las creo haber entendido de esta conversación y quiero saber si entendí bien, porque a veces. Ministra. Ok, voy a... ya, en cuanto a la reducción del 4,7%, que eso de hecho sí fue publicado, que era 4,7%, pero nosotros conversamos con DIPRES sobre el 3% y presentamos nuestra propuesta del 3%. Entonces, nosotros creemos que vamos a recibir solamente el recorte hasta el 3%. Eso es algo que hasta los... Sí, nosotros hemos estado en constantes conversaciones con la Dirección de Presupuesto. Estos últimos días yo me siento muy segura de que va a ser un 3%. Pero sí, es verdad que así como Salud tuvo que tener más conversaciones, nosotros también hicimos lo mismo para que la rebaja no sea más, que no fuese más del 3%. En cuanto a la evaluación que hicimos, creo que es extremadamente importante que nosotros podamos evaluar el impacto de estos programas. Independiente del gobierno que sea, estos programas llevan muchos años, entonces no tener resultados de impacto, no poder decidir los recortes con datos es un problema que va a ser un problema para cualquier gobierno, por lo cual si hay algo que nosotros queremos establecer ahora es que hayan evaluaciones de impacto y que los datos estén de una manera operables, porque es muy difícil hoy en día encontrar datos, hay que sacarlos de muchísimas partes y hay que investigar mucho más de lo que se debería en la era de la tecnología, donde deberíamos tener estos datos interoperables. Entonces, como resultado de todo esto, nosotros sí estamos estableciendo parámetros para la evaluación de impacto de todos los instrumentos, no solamente si el instrumento y el concurso, el financiamiento tiene los resultados o tiene los
desarrolla las actividades por las cuales se comprometió, pero también si tiene el impacto por el cual de largo tiempo que se supone va a crear el instrumento, y eso es lo que no hay. Entonces es difícil hoy día establecer o tomar una decisión que diga vamos a financiar esto sobre esto, porque no está eso con claridad. La decisión sobre suspender las becas de magíster y de postdoctorado vinieron de información que teníamos de otras entidades como de la Dirección de Presupuesto, que había hecho observaciones a este programa anteriormente, y nosotros comenzamos una auditoría profunda sobre todos los financiamientos que el Ministerio da, y en particular a Becas Chile, que son las becas al extranjero. Entonces, en este recorte del 3%, suspendimos la convocatoria 2026 de magíster y de postdoctorado que yo les conversé a ustedes la primera vez que vine acá. Pero eso en general, entonces 3% a diputado Winter es lo que usted me decía. Sí, lo entendió bien, 3%, apenas nosotros tengamos la confirmación de la Dirección de Presupuestos sobre la propuesta, se la vamos a mostrar y podemos discutirla en más profundidad. Estamos todavía haciendo presupuesto 2027, todavía ese proceso no se termina, y esperamos y deseamos, ¿no?, que sea informado por los datos, que nosotros podamos tomar decisiones basadas en los resultados, y por eso estamos haciendo estas auditorías tan profundas. Diputado Charpen, diputada Jomans y después el diputado Celis. Diputado Charpen. Gracias, presidente. No, yo simplemente pedirle a la ministra por su intermedio, porque yo creo que aquí vamos a poder sacar un saldo positivo. ¿En qué sentido? En que vamos a poder tener una discusión de buen nivel respecto de la política del Ministerio de Ciencia en materia de estímulo, de investigación. Entonces, a mí me interesa mucho el punto y quisiera pedirle métricas, o sea, saber cuánta plata se asigna, a quién se asigna, cuáles son los destinos en los estudios de posgrado. Yo tengo la sensación, pero me puedo equivocar, la última vez que vi una cifra, veo una concentración que por favor que nadie se la tome mal, en 2 países, especialmente en los estudios de las humanidades, cuando vienen de un sector político de un país, cuando vienen de otro sector político de otro país. Y la verdad es que nosotros lo que debiésemos hacer, si queremos ser inteligentes, es diversificar los destinos de nuestro estudio de posgrado. O sea, nosotros debiese ser una gran noticia que alguien quiere estudiar a la India, o que quiere estudiar a China, o que quiere estudiar a Japón, y nosotros debiésemos ponerle más plata al tipo que está dispuesto a salir de los destinos tradicionales y dar un paso adicional, que significa aprender un idioma, que significa instalarse en una sociedad difícil. Yo creo que por lo menos la última cifra que yo vi, ministra, se concentraba mucho en ciertas disciplinas y en ciertos países. Entonces sería bueno saber si es que hay alguna estrategia de parte suya de poder favorecer el que gente vaya a estudiar cosas que sea de interés nacional en ciertos destinos que sean de interés. Yo por lo menos pude conocer la estrategia del Estado alemán en su minuto, y los alemanes financiaban como verdaderos embajadores a los que se fueran a estudiar a países no tradicionales, porque precisamente después tenían un buen puente con la academia local y con la industria local, pues entonces había todo un esfuerzo bien pensado. Y lo mismo respecto de los estímulos para las investigaciones. A mí me interesa saber bastante bien en qué disciplinas se están desarrollando. No sé cuánto contradice la protección de datos al que nosotros podamos saber quiénes son los investigadores y cuáles son los contenidos de esas investigaciones. Lo que uno conocía, a mí me tocó ser consejero superior de la Universidad Católica, es que esos fondos siempre iban para los mismos núcleos investigativos, con las mismas orientaciones de los temas, con tesis que uno no sabía muy bien en qué impacto real tenían en el desarrollo de Chile. Yo no estoy haciendo ninguna aseveración, a mí me interesa, ministra, los números y las métricas y los resultados, para que podamos hacernos un juicio todos de esto, y que cuando nos toque efectivamente revisar el presupuesto el próximo año y tengamos que tomar decisiones como Congreso, lo podamos hacer efectivamente optimizando esto. Y con esto termino, yo creo que en esta cosa a ratos ha habido demasiada inercia. Y yo creo que llega un punto en el cual nosotros tenemos que hacernos estas preguntas, porque si queremos que Chile sea una potencia agroalimentaria, quizás valdría la pena potenciar que gente vaya a hacer estudios de posgrado que puedan el día de mañana ponerse a disposición de que Chile sea una potencia agroalimentaria. Tengo la sensación de que eso no sucede como quisiera. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Gael. Gracias, presidente. Está como con eco, ahí sí. Bueno, saludar a la ministra nuevamente, presidente. Por su intermedio, tengo 2 consultas, para no ser reiterativa. Lo primero es que el 28 de mayo se presentó la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología,
conocimiento e innovación del 2026, pero a la vez está, ¿cierto?, este recorte. Yo tengo la sincera consulta de, al no saber obviamente el detalle del recorte de lo que se plantea, si es que esto va a afectar y en qué condiciones a la hoja de ruta, porque era una hoja de ruta ambiciosa, que obviamente sería interesante poder acá también conversar, discutir, pero también me entra la inquietud, porque es un recorte importante para un ministerio que tiene poco presupuesto. Entonces, por eso la pregunta, o vamos a poder tener esta estrategia sin el presupuesto que se pensaba en un inicio, o se va a tener que reacomodar los recursos que hay y en qué condición. Eso en primer lugar. Lo otro que me parece importante, lo que se está discutiendo acá respecto a las becas, que se verán afectadas, ¿cierto? Efectivamente no existía un criterio, una evaluación, al menos no por parte del ministerio, y yo creo que eso es importante tener presente. Pero de todas formas el recorte va igual, ¿cierto? Entonces, antes, ¿cierto?, de contar con esa evaluación, yo encuentro que es interesante lo que dice el diputado Chalper por su intermedio, presidente. O sea, de, por ejemplo, poder tomar definiciones incluso a nivel regional, de cuáles son los profesionales que se necesitan, ¿cierto? ¿Cuáles son el tipo de estudios que necesita el país? Interesantísimo. Eso se podría hacer con mesas de trabajo en donde se reúna el mundo empresarial, los trabajadores, el mundo sindical, los mismos parlamentarios, las autoridades regionales, el Ministerio de Ciencias, por cierto. Pero eso actualmente no existe. Entonces, hay que tomar definiciones en base a alguna lectura, algún ámbito, y eso me gustaría saber qué es lo que se está considerando, porque si la evaluación es solo de DIPRES, no sé si hay un criterio, ¿cierto?, respecto a la tecnología, la innovación que se está considerando en esa evaluación. Entonces, eso me gustaría saber, ¿qué es lo que se consideró al momento de recortar algunas becas, que otras no? Y también me gustaría, presidente, que podamos tener, antes de que llegue, ¿cierto?, la lectura del próximo presupuesto, un espacio acá en esta instancia. Yo creo que nos hace bien, presidente, yo creo que la instancia de esta comisión, al menos veo que hay un interés genuino de todos quienes somos integrantes en aportar en esta materia. Y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo conjuntamente entre el gobierno y nosotros como órgano colegislador. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, estaba leyendo un artículo muy interesante con fecha 13 de octubre del año 2024 en CIPER, cuyo título es La crisis en la formación inicial de investigadores en Chile, el caso de programas Becas Chile y sus áreas prioritarias. Y más abajo, para no leerlo completo, de los autores Camilo Godoy y Maite Vergara. Y la parte de más abajo, que es la parte más importante, habla justamente de la disminución de las becas Chile. Quiero leer la parte pertinente, que es donde yo quiero pedir el oficio. Habla justamente de las disminuciones que han, lamentablemente, se han producido con las becas a lo largo del tiempo. Y si me dan un minuto, voy a ver la parte pertinente. Aquí está. El actual gobierno prometió aumentar esta inversión al 1% y da un ejemplo entre el 2008, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, y el gobierno del presidente Boric. Y sale lo siguiente. Programas Becas Chile para estudios de doctorado y magíster en el extranjero, pasando de un promedio de 362 beneficiarios en el 2008 a solo 103 en el 2024. Reitero, en el 2008 teníamos 362 y en el 2024 103. Y teníamos 398 en el 2008 de magíster y en el 2024 53. Es decir, al parecer este programa por la DIPRES ha sido mal evaluado. Entonces, por lo mismo que quería pedir el acuerdo de la comisión para oficiar a la DIPRES para que pueda enviarnos todos los antecedentes de cómo ha sido evaluado el programa Becas Chile desde el año 2022. Porque me causa mucha curiosidad esta baja ostensible desde el año 2008, al menos hasta el año 2024.
Eso, presidente. Muchas gracias. Tenemos para poder zanjarle una solicitud de oficio del diputado Celis para ¿puede precisar bien su oficio, diputado? El diputado Celis. Que ahí tienen que darle de acá la palabra. Ahí sí. Sí, es un oficio a la DIPRES para que pueda enviar todos los antecedentes sobre el programa Becas Chile desde el año 2022 hasta la fecha. ¿Por qué? Porque si uno ve la ejecución desde el año 2022 hasta la fecha, ha habido una baja ostensible. Entonces, me gustaría saber, desde el año 2022 hasta la fecha, cuánto ha sido la disminución de estas becas desde el año 2022 hasta la fecha, tanto para doctorado como para magíster. Sí, y si ampliáramos ese oficio para hacerlo en la comisión los últimos 10 años, bueno, sí, ningún problema. Para tener un parámetro más extenso. ¿Tenemos Sí, acuerdo? Sí, ningún problema. Ok, son los últimos 10 años para que... ministra. No, damos la ronda a la ministra, son 3 y después vamos... Sí, si no, después se disgrega mucho. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. En cuanto a lo que decía el diputado Chalper sobre las becas Chile y lo que decía también la diputada Yomans sobre cómo tomamos la decisión de suspender la convocatoria del 2026 de magíster y postdoctorado, es relacionado exactamente con las observaciones que mencionaba el diputado Celis sobre becas Chile. Ya la Dirección de Presupuesto nos tiene informes sobre esto, han habido artículos en el periódico al respecto que nos generó suficiente duda, especialmente la responsabilidad que tenemos como ministerio de tener a nuestro cargo recursos públicos que tienen que ser de beneficio para todos los chilenos. Y algo que nos llamó mucho la atención es que no hay una medida de movilidad socioeconómica en este programa. Entonces no se puede establecer si este tipo de becas han ayudado a una persona o su familia o generacionalmente al tener este beneficio. Entonces, aunque estas becas son de mérito, lo que escuchamos nosotros en nuestra mesa de trabajo es que muchas personas piensan que si no fueron a las universidades de más universidades que son más difíciles de acceder, ellos no van a tener acceso a estas becas. Y cuando nosotros vemos los datos que tenemos hasta ahora, porque las hemos estado examinando, sí vemos algunas situaciones que son de bastante preocupación. Entre ellas, se han dado más de 12.000 becas, pero más de 1.000 personas han tomado más de una beca, han tomado más de un beneficio. Entonces tenemos personas con 2 magisterios y tenemos algunos casos con 3 programas. Y ese no es el objetivo de esta beca. El objetivo es que la persona vaya, estudie, vuelva al país y retorne ese beneficio al país. Y no que se quede por suficiente periodo de tiempo fuera. Tenemos personas que entraron en el 2008 a la beca y todavía no hay un retorno de esa inversión para el país. Esos son 18 años. Entonces es muy importante que evaluemos si de la manera como se está haciendo esta beca es la mejor manera, que tiene retorno para todos los chilenos y que las personas de todos los niveles socioeconómicos tienen acceso a ella, porque lo que yo escucho en nuestras mesas de trabajo es que las personas de escasos recursos no han tenido ni conocimiento ni acceso suficiente a postular a las becas Chile al extranjero. Nosotros les vamos a presentar los resultados de la auditoría que estamos haciendo ahora. Eso va a estar listo en no más de 2 semanas. Podemos ponerlo acá y revisar. Yo creo que esto no es estos son 18 años de implementación, así que ha pasado por muchos gobiernos y tenemos la oportunidad de tomar lo mejor de los resultados y aplicarlos y refinar las áreas de esta beca que
tienen que ser refinadas. En cuanto a lo de la estrategia y los 6 pilares que nosotros tenemos de ejecución, me encantaría mostrárselos. Diputada Yomas, yo creo que es una excelente pregunta para discutir más en profundidad nuestro plan. No sé cómo lo pueden poner en la pared. O sea, ahí está. Ya. Entonces. Pero perdón, tiene que autorizar. Disculpe. ¿Tiene autorización? ¿Pero tenemos más preguntas? Puedo. Sí, no tenemos todavía ronda de preguntas. Ya, entonces después le respondo a la diputada Yomas. Ya. Vamos. No, yo quería ir a pagar el paso, pero que vaya Gonzalo y después yo. No problema. El diputado Vintel, el diputado Ross y yo después voy a hacer una pregunta. Gracias, presidente. Ministra, hay 2 preguntas que no me quedaron claras la respuesta y las voy a volver a preguntar de manera más concreta, ya saliendo del presupuesto 2026 o 2027. Primera pregunta, ¿tiene pensado el gobierno algún instrumento de estímulo al aumento de la inversión privada en materia de ciencia e innovación, que no son lo mismo? En segundo lugar, al final de este gobierno, ¿tienen diseñado aumentar, mantener o disminuir el gasto público en materia de ciencia e innovación? Y en tercer lugar, algo que ya le pregunté vía oficio a la Presidencia de la República, pero que aprovecho de preguntárselo a usted porque tiene que ver con su cartera. ¿Usted o el presidente José Antonio Kast se han juntado con el empresario tecnológico Peter Thiel en algún momento? Muchas gracias, presidente. ¿Puedo responder? Por su intermedio. Si son cortas las respuestas. Por su intermedio, sino para que no se me olvide. No, yo no me he reunido con él, con Peter Thiel, no me he reunido con él. En cuanto al presupuesto 2027, lo estamos haciendo ahora, si es que hay posibilidades no, eso no está terminado. Y lo otro que me preguntó era sobre si vamos a subir el presupuesto al final y si tenemos alguna... ¿Tienen pensado que aumente o disminuya el gasto público en ciencia durante este gobierno y si tienen pensado algún instrumento para estimular la inversión privada? En el proyecto de ley de inteligencia artificial que tenemos, que vamos a discutir en el Senado y que luego va a volver acá, en el proceso de aprobación, porque está en segundo trámite allá, nosotros sí tenemos un par de propuestas, una de ellas para incentivar la inversión privada y la innovación. Entonces ahí lo discutiremos acá. En cuanto a crecer el gasto en innovación y desarrollo, nosotros pensamos que es muy necesario evaluar todos los financiamientos que se dan ahora en investigación y desarrollo para que mejore el nivel de innovación, porque Chile en este minuto está estancado en creación de compañías. La ley de transferencia tecnológica, el proyecto de ley debería incentivar eso porque va a ayudar a las universidades estatales a poder crear compañías y comercializar patentes. Eso debería ayudar por un lado. Si nosotros tenemos éxito en las medidas en el proyecto de ley de inteligencia artificial, eso también debería incentivar a las compañías. Vemos un problema también en los capitales de riesgo de Venture Capital, en el fondo de una compañía, una firma de Venture Capital que tiene un fondo de inversiones. La administración en Chile tiene un gasto de IVA de 19%, que en otras partes no existe. Eso también frena un poco la capacidad de las universidades de poder crear startups, pymes o spin-offs. Eso debería ayudar. Y en cuanto a crecer el gasto en I+D, nuestro objetivo es que suba el gasto en I+D, pero que también, más que suba el gasto, que suban los resultados, la creación de innovación y que suba el porcentaje de compañías que se están creando en Chile y la adquisición de esas compañías, porque al crearse ese tejido de innovación, sube el empleo, todo mejora. Es uno de los índices más altos de desarrollo económico, la creación de innovación. Y eso se ha demostrado en Corea, en Singapur, en Japón y en otros países. Diputado Ross, tiene la palabra después la diputada Veloso.
Gracias, presidente. Yo solo, para ir sacando en limpio, porque la citación tenía tres temas: el tema de los recortes, ¿no es cierto?, la salida del subsecretario, el tema de la ley de lobby, están los 3 puntos más o menos aclarados, y el 3% que en el fondo es lo que hemos ido un poco dándonos vuelta en la discusión. Se trata básicamente del programa de becas de magíster y de postdoctorado, ¿no es cierto?, la suspensión de este programa para el año 2026. Entonces estamos en este punto bien específico, y en el fondo, porque podemos discutir del valor, ¿no es cierto?, del programa de Becas Chile eternamente. Podemos citar quizá una comisión específica, me parece un tema fascinante en lo personal, pero para ceñirnos un poco a lo que veníamos, creo que es importante sacar en limpio algo muy importante que creo que ha dicho la ministra, que es que hoy día este es un programa que no está basado en la evidencia. Y que me parece a mí que lo responsable frente a eso es suspender. O sea, la diputada Serrano lo decía muy bien, la evaluación de impacto de estas becas no existe. Hoy día por lo menos no existe. El único estudio que hay y que yo encontré, que de hecho se refiere justo a los 10 años que estamos pidiendo oficiar, lo dijo el diputado Celis por su intermedio presidente, estos 10 años los estudió el CEP hace poco. Y estudió del 2014 al 2024, en que se gastaron más de 500 millones de dólares en becas Chile, y que se levantó una objeción bastante importante, que es la que decía el diputado Chalper por su intermedio, que es que los becados finalmente no vuelven, ¿no es cierto?, a aportar al país, y eso es un problema gigantesco. Hoy día, insisto, el gran interrogante, el gran punto en disputa respecto al tema de los recortes y respecto de la citación que hemos tenido hoy es Becas Chile. Y pareciera que estamos todos de acuerdo en que este es un programa que hoy no se basa en la evidencia y por ende, a mi juicio al menos, y la ministra me corrige si estoy diciendo algo que está fuera de lo que ella ha podido ver, es un programa que no está basado en la evidencia y que por ende lo responsable, especialmente habida consideración del déficit estructural que tenemos, es suspender el programa. Y quisiera que la ministra me dijera si estoy muy lejos de lo que usted ha podido ver, ministra. Gracias. Diputada Veloso. Que no se había evaluado. De lo que entendía que ella me estaba diciendo. No es que yo aseverara que eso no tenía evaluación. Claro, que se habían evaluado. Lo que la ministra después dijo, que no se entiende. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, por cierto, y a los colegas parlamentarios. Tengo evidentemente consultas relativas a los recortes. Me preocupa Becas Chile. Se han comunicado, yo creo que con distintos parlamentarios, personas que han accedido a estas becas, no solo porque ellos tuvieron la oportunidad de acceder a estas becas, sino con la preocupación que implicaría para un país como Chile, que tiene un modelo productivo bastante antiguo, que es básicamente la exportación de materias primas, quedándose un poco atrás de lo que ocurre en otros países y teniendo Chile la capacidad de generar I+D, que nosotros podamos como país acceder a otras matrices productivas que fundamentalmente tienen a la ciencia y por ende al Ministerio de Ciencias como uno de los protagonistas o de quienes deberían promover aquello. Entonces, manifiesto mi preocupación respecto a lo que tiene que ver con Becas Chile, porque nuestro país ha tenido la capacidad de generar también muchos profesionales que han desarrollado tecnología acá realmente muy valorada en el mundo, sobre todo respecto a tratamientos de salud. Ahora, tengo una pregunta muy, muy concreta. Fue hoy día la cuenta pública, evidentemente, no voy a hablar de aquello largo y tendido, pero además de lamentar la falta de sustancia del presidente Boric, yo me quedé con una cosa, o sea, el presidente Boric, esto va a ser un meme, del presidente José Antonio Kast. Sí, yo, por favor, no, presidente. Por favor. No, pero yo extrañé los números, ministra, respecto a agricultura. ¿Por qué? Y aquí viene. Quería preguntarle también muy honestamente, muy genuinamente quiero saberlo, ¿qué piensan para INEA?
porque INEA cumple un rol demasiado importante en la agricultura, por ejemplo, respecto a estas sequías también, a la falta de agua también y de recursos de producción. Fue súper importante la generación de un arroz de ciclo corto, que en general el arroz necesita obviamente mucha agua para poder producirse, y sobre todo en zonas como, a pesar de que se concentra en el Maule, en Arica ha sido súper importante en distintos lugares. Entonces, INEA ha tendido en todo caso una baja en el presupuesto. Yo he sido muy crítica de aquello respecto a los distintos gobiernos que han habido. No es una novedad tan grande, pero me preocupa obviamente en este caso el ánimo que hay permanentemente como de la rebaja. Entonces me gustaría saber sobre aquello, y si no, a priori pedirle, yo soy diputada de la región del Maule, soy vicepresidenta de la bancada del campo y las tradiciones, en su momento también fui presidenta de la Comisión de Agricultura. Lo comento porque es un dolor permanente, sobre todo lo que ocurre, también lo decía el diputado Chalper, como Chile ha aspirado muchas veces a ser una potencia agroalimentaria, lo decimos permanentemente, pero no se traduce en resultados. El Maule fue el granero de Chile, los arroceros en su mayoría son personas de la tercera edad, que siguen produciendo el campo y no se van resistiendo un poco las condiciones más adversas. Entonces, de todas las preocupaciones que tengo conciencias, INEA me preocupa en particular mucho, porque la única posibilidad de que nosotros podamos resistir la precariedad que hay hoy día, no solo con las condiciones climáticas, sino también con la injusticia de los precios que reciben los agricultores, es a través del Estado y de ciencias. Así es que le hago la pregunta, pero también, si es que no lo han incorporado, le pido lo tenga también como en sus prioridades a la hora. Es algo bien marginal, si se fijan, no es algo que marginal en términos de discurso, la gente no habla mucho de esto, no le pone mucha preocupación, no es la pregunta más importante en el debate político, parece, pero es sumamente relevante. Así es que yo le dejo esa inquietud y se lo agradezco si lo tiene a bien considerar. Gracias. Ministra, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio respondo. En cuanto, bueno, el INEA es un programa de investigación de agricultura que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación financia en cierto modo, un porcentaje, no todo el financiamiento. Hace muy buen trabajo y el ministro de Agricultura Campos me habló, de hecho la semana pasada, muy bien de ese programa, que está considerado en el financiamiento de este año y de los próximos. El asunto, yo estuve en Maule hace poco, fui al Centro de Innovación de Conchitoro, me junté con todas las 4 universidades, estuve con algunos de los agricultores y bueno, hablé también con mucha gente desempleada que vive en la región de Maule hoy en día, porque Maule tiene un alto nivel de desempleo. Y yo creo que eso grafica claramente el problema que tiene Chile en cuanto a la falta de tejido de innovación. La agrotech, que es la industria de tecnología agropecuaria, en muchas partes del mundo se ha desarrollado en áreas que no son necesariamente agrícolas. Entonces Chile, teniendo área agrícola y teniendo talento agrícola, debería ser capaz de crear innovación sobre eso. Y existe Conchitoro, aparte de los problemas que ellos tienen en general, que la gente está tomando menos vino en el mundo, es algo generacional, algo que están pasando y que es un desafío bastante grande y también debería ser un desafío país. Ellos tienen un centro de innovación bastante importante donde usan tecnología de frontera para combatir la escasez hídrica, para crear nuevas combinaciones de vinos que puedan ser vendidos con mayor éxito. De hecho, el vino es el diablo, lo crearon usando inteligencia artificial para crear nuevos aromas de vino. Y bueno, todo eso, toda esa riqueza que existe de innovación en la industria agropecuaria es una tremenda oportunidad para Chile, pero lamentablemente Chile, y lo dice muy bien el Laboratorio de Crecimiento de Harvard, y es el doctor Hausman, de hecho estuvo acá en Chile hace poco y habló muy bien de este tema, que Chile no ha logrado crear esa siguiente capa que sigue no ha logrado traducir las capacidades de mineras, agropecuarias, de pesca y otras en el siguiente nivel, que es una creación de industria mucho más sofisticada.
Y para eso yo creo que esta comisión puede tener un gran rol en descubrir cómo nosotros usamos los financiamientos que tenemos, porque financiamos más de 500.000 millones de pesos solamente nosotros, y coordinar estos financiamientos tal vez con lo que hace Corfo, lo que hace el Ministerio de Agricultura y otros, y poder crear ese tejido, pero de una manera tal vez con mucho más foco, porque lo que puede ocurrir es que Chile está apostando a muchas cosas y que tengamos que nosotros enfocarnos en algunas industrias donde haya más posibilidad de profundizar. Y yo creo que en ese sentido esta comisión y la Comisión del Futuro del Senado también tiene una gran oportunidad de profundizar en estos temas y tomar mejores decisiones, no solamente presupuestarias, porque eso es una cosa, pero también de cómo como país nosotros nos relacionamos con el mundo de la ciencia, con el mundo de la innovación, cómo educamos a nuestros jóvenes, cómo capacitamos en los centros de formación técnica, porque los trabajos están cambiando y van a seguir cambiando, y Chile necesita crear, necesita innovar para poder tener una gama mucho más amplia de trabajos y de productos que exporta. No puede seguir solamente produciendo materia prima y exportando. Es demasiado frágil nuestro futuro si nosotros no creamos esa capa de ese tejido de innovación. Gracias, ministra. Yo quisiera hacerle una pregunta. No voy a entrar en los temas que ya se han repetido aquí bastante, creo que son temas muy interesantes respecto de cómo somos capaces nosotros de hacernos cargo de las becas Chile. Yo estoy de acuerdo que hay que tener la capacidad de hacer un estudio. Ahora, de ese estudio, la problemática, creo que no es conveniente concluir que hay que terminar con las becas, porque son una herramienta muy potente y muy poderosa que probablemente tenemos que estudiar la manera que están enfocadas, y coincido, tenemos que ver a quiénes están siendo dirigidas. Me gustaría que pudiese más gente de un estrato social más popular pudiese acceder a eso, y creemos que son medidas que son importantes, pero bajo ningún punto de vista el poder eliminarlas como política pública creo que sea una cosa beneficiosa. Pero no es lo que le quiero preguntar, ministra. Yo quiero preguntarle respecto de un tema que probablemente no es directamente ligado a estas cosas más pedestres que estamos viendo, pero que sí, a mi juicio, se puede asociar y tiene mucha importancia en la línea que puede tomar el ministerio. En este mes hemos visto, a mi juicio, dos expresiones intelectuales en el mundo que son tremendamente importantes. Probablemente no es un tema de discusión en la calle, pero sí a nivel internacional y a nivel nacional marcan un poco el rumbo de la política tecnológica. Por un lado tenemos la encíclica magnífica Humanitas, que fue lo que elaboró como encíclica papal el Papa León XIV, y que es muy interesante porque lo que él hace sorpresivamente desde una visión, nadie hubiese esperado que desde la Iglesia viniese una posición intelectualmente tan fuerte respecto de el avance de la inteligencia artificial y el cómo este avance libre, sin una regulación adecuada, pone en riesgo a la humanidad, así lo plantea así el Papa en esta encíclica, y que tiene un contenido intelectual que va más allá de un tema religioso. Yo creo que es un documento extremadamente importante. Inclusive esta comisión en algún minuto debería analizar, invitar al cardenal Chomalí para que se le pudiese escuchar respecto de esta posición que ellos fijaron. Y en segundo lugar tenemos algo dijo el diputado Winter respecto de Peter Thiel, pero ellos sacaron también otro manifiesto que pudiésemos decir que es como la antítesis de lo que plantea el Papa, que es el manifiesto de Palantir, que tiene algunos puntos que son muy relevantes desde la perspectiva de cuál es la posición del Estado con la tecnología. Ellos plantean abiertamente un Estado que se salga completamente y dejar que la tecnología avance sin ningún tipo de regulación. Yo, ministra, me gustaría saber su opinión respecto de estas dos
esfuerzos intelectuales que son además, van más allá solo de un debate académico, sino que se traducen finalmente en las posiciones que toman los diversos gobiernos respecto a esta materia. Y me gustaría saber, ministra, qué es lo que opina usted personalmente respecto de estas reflexiones que se han llevado a cabo. Y en segundo término, algo que ya más concreto es si en Chile se están explorando contratos justamente con Palantir, que sería importante saber porque di una vuelta por Chile y creo que es importante porque aquí lo que también está en juego un poco en nuestro país también es el futuro de los datos. Yo creo que esto lo vamos a ver en la reflexión que vamos a hacer en la discusión parlamentaria con los proyectos de los niños y todo lo que venga. Uno de los temas importantes que vamos a tener que discutir acá son los datos. Entonces, me gustaría saber esas dos cosas, ministra. Gracias, presidente. Lo de la Palantir, yo no tengo ninguna información, ni he tenido ninguna conversación al respecto, ni sé, ni he escuchado de eso. En cuanto a Magnífica Humanitas, creo que es un documento muy interesante. Las dos historias, ¿no? La de la Torre de Babel y la reconstrucción de Israel, muestran dos ejemplos que son muy gráficos para nosotros a seguir en cuanto al debate de la inteligencia artificial y de todas las tecnologías. Pienso que en cierto modo ojalá esto no hubiese pasado también cuando las redes sociales se crearon, porque lamentablemente siguieron un curso y luego como que se nos fue la mano, como se dice, no se pudo controlar o prevenir alguna de los hechos que hemos visto en las redes sociales. Yo estoy en bastante acuerdo con la necesidad de tener una relación con las redes sociales como gobierno, una manera mucho más preocupada de las personas. Creo que en cierto modo a veces no estamos haciendo nuestra labor al dejar que ocurran ciertas cosas en las redes sociales que no son aceptadas en la vida real. En cuanto a la inteligencia artificial, hay una parte de Magnífica Humanitas que habla sobre lo que las personas de escasos recursos, las personas vulnerables, generalmente son las que pagan el precio más alto cuando las innovaciones no llegan a ellos, y eso es verdad. Entonces, la adopción de la IA para mí es extremadamente importante, que llegue a las personas de escasos recursos, que llegue a capacitar a las personas que no tienen trabajo hoy. Es independiente de lo que Chile decida, muchos trabajos van a desaparecer porque la inteligencia artificial está automatizando muchas industrias, eso es un hecho. Y si nosotros no preparamos a los chilenos, vamos a tener exceso de personas que no van a estar a tiempo para ser reconvertidas a trabajos que necesitan tener. Entonces, yo lo que creo que Magnífica Humanitas es un documento que, independiente de la religión de la persona, demuestra que la inteligencia artificial es un tema de todos y que ha llegado a la agenda, a los elementos más altos de las agendas de todos los líderes mundiales. Para que el Papa hable de la IA demuestra que la conversación que tenemos en esta comisión es muy importante, que es una conversación importante para todos los chilenos, que debe estar en todas las casas y tomar las mejores decisiones posibles. Y en ese sentido, las personas tienen que tener acceso a ellas, tienen que estar informadas, tienen que tener la capacitación suficiente, porque si están informadas, si están educadas, si tienen acceso, pueden tomar mejores decisiones. Así que, bueno, esa en general es mi opinión. Yo pienso que el gobierno tiene un rol muy importante en coordinar que las tecnologías lleguen a todas las personas y que todas las personas tengan acceso y tengan oportunidades. Lamentablemente, talento hay en todas partes, pero oportunidades no hay. Y en ese sentido, como gobierno, tenemos la obligación de pensar en forma muy profunda en qué decisiones nosotros tomamos que van a restringir a una persona de tener acceso a una tecnología o a educación que les va a ser beneficiosa para ellos en su vida personal y profesional. Gracias.
diputada Gael Jormans. Está el diputado Winter primero y no está solicitando. Voy a descansarme. Diputada Jormans y diputado Montalva. Que les voy a enviar al WhatsApp en la encíclica para que la tengan los que no. Gracias, presidente. No, yo quería consultar finalmente algunos puntos que me inquietan todavía del tema de Becas Chile, sobre todo con aquellas personas que están estudiando. Entiendo que aquellas que ya están estudiando no se verían afectadas, sino que más bien son las futuras del próximo, de la convocatoria que se hace este año, ¿cierto? Ya. Eso por una parte, pero también quería saber si es que entonces esos recursos se van a destinar a becas en Chile. Porque en el fondo yo entendí que la lógica o la idea, yo entiendo que es un recorte, quiero precisarlo, sí, pero también entendí del argumento, al menos de lo que se nos presentó en ese momento, entonces quería verlo en esta oportunidad, que la idea era, o al menos la inquietud que había y en la evaluación de la DIPRES también, es por qué no se aplicaba en estudios acá en Chile, ¿cierto? Entonces, al final del día yo entiendo que hay, digamos, una mirada de hacer recorte en general y que eso sobrepasa este ministerio, ¿cierto? Y la visión que pueda tener usted como ministra. Pero sí me inquieta la inversión que hace el Estado en capital humano. Porque creo que si en algo tenemos que concordar todos, es que los trabajadores y trabajadoras hoy día en Chile necesitan estar más capacitados para lo que viene en el futuro. Sea como sea, ese gasto es una inversión al final del día. Entonces, a mí sí me preocupa muchísimo si vamos a ver un recorte que no se va a traducir ni invertir para que esos mismos estudiantes estudien en Chile, otras carreras, en otra definición, y al final del día solamente sea un recorte. Y la necesidad, el objetivo de que la inversión en educación suceda, al final del día no va a pasar. Entonces, eso, presidente, yo creo que sí debe ser una preocupación, al menos que tengamos y que concordemos todos. Si hay un mecanismo para que se evalúen las becas Chile, para que se formulen mejor, perfecto, feliz. Nosotros podemos disponernos también a ese trabajo. Pero si al final del día de lo que se va a tratar es de recortar y que esa plata, en el fondo, no va a estar, yo creo que es una definición, al menos a mi juicio, que es compleja para el país, para sus trabajadores, para sus estudiantes, para su futuro. Y que de alguna manera sí va a tener repercusión en ello. Sobre todo pensando que a todos nos interesa, ¿cierto?, caminar por el desarrollo, y para eso se necesita que nuestros trabajadores tengan más formación. O sea, lo digo porque también el trabajo que he realizado desde el periodo pasado, cuando uno conversa incluso con empresas extranjeras que quieren invertir en Chile, lo que buscan es que los profesionales tengan una mejor capacitación y que es parte, ¿cierto?, de los criterios para poder invertir en Chile. Pero si eso no sucede, porque además hay definiciones del Estado que van contrario sensu a esa lógica, me preocupa muchísimo, presidente, y se lo quiero transmitir, ministra, también, porque entiendo que estamos todos en la misma postura, o sea, de tratar de que al país le vaya bien, y para eso necesitamos que los trabajadores también tengan la formación adecuada. Yo disculpe que sea majadero en este tema, pero hablando y también en la misma línea de lo que dice por su intermedio la diputada Gael Jormans respecto al recorte que va a haber el año 2026, no el presupuesto de 2027, presupuesto que se discutió el 2025 y que se aprobó para el 2026. Estamos en el 2026, estamos ejecutando en teoría ese presupuesto y yo como parlamentario de esta comisión todavía no tengo los antecedentes. ¿Qué va a afectar ese recorte? Si va a haber o no recorte y por qué se va a afectar tal o cual programa, ni siquiera sé cuál o tal programa. Entonces, es la misma duda que tenían más de 500 científicos que enviaron una carta y hemos estado 1 hora y algo más en esta comisión y todavía no tengo ese antecedente y creo que, porque otra cosa es que usted me diga, mire, sabe que el 2026 no va a haber recorte. Y no hay ningún programa que se haya afectado, que fue aprobado el 2025 con la ley de presupuesto, y ahí estamos todos tranquilos y nos podremos a discutir lo que decía por su intermedio presidente el diputado Chalper, lo que significa en cualquier gobierno discutir sobre los presupuestos futuros. Pero acá estamos hablando de un presupuesto
que se está ejecutando. Y respecto a las becas Chile, no es que no hayan habido estudios, la Biblioteca del Congreso Nacional hizo un estudio justamente de becas Chile. Lo publicó hace menos de un año, en junio del 2025, y estableció que existían incumplimientos, pero esos incumplimientos se concentraban entre el 2014 y 2019, que después de esos años los incumplimientos han bajado ostensiblemente y son muy pocos, casi se ha reducido en algunos casos a 0 incumplimientos. Entonces, también creo que hay que hacerse cargo del acervo que ya existe respecto a los estudios. Ahora, claro, del impacto que tiene, me imagino que estudiar el impacto que un estudiante saque un doctorado es muy difícil, porque el impacto es futuro y también hay algo de apuesta. Puede ser que el mismo beneficiario del doctorado se enferme, le pase algo, y eso obviamente es difícil de estudiarlo. Pero dicho lo anterior, me gustaría solamente saber eso. Si es que no tiene usted la información, entonces me puede decir si es que hay o no algún programa que esté siendo paralizado, que esté en veremos, digamos, de acuerdo al recorte que va a existir, cuál es el impacto que hay, no hay ningún impacto, o simplemente se está trabajando como si no hubiese existir ningún tipo de recorte hoy día en el Ministerio. Y, de ser así, ¿cuándo se nos puede informar de parte del Ministerio de Ciencia? Porque nosotros le enviamos un oficio, entiendo, desde la Comisión al Ministerio de Hacienda solicitando información al respecto, pero ¿cuándo desde el Ministerio de Ciencia vamos a poder tener esa información de qué se va a afectar? Porque en principio el gobierno dijo que no iba a decir en qué iba a haber un recorte. Ahora lo está diciendo, pero de agoteo. Y yo, que estoy en la Comisión de Ciencia, todavía no sé en qué va a afectar el recorte del 3%, que puede ser muy legítimo y puede ser que se mejore la gestión y que tenga indicadores, como puede ser que no. Pero hoy día hay una incertidumbre de la comunidad científica, de la academia, de gente que está ejecutando proyectos que se pueden ver afectados. Entonces, esa era mi pregunta, por su intermedio, presidente, ministra. Por su intermedio, respondo a las dos preguntas. Bueno, becas Chile son las becas al extranjero, no son las únicas becas que los chilenos reciben. Del Ministerio de Educación y de otros ministerios también hay otros tipos de beneficios para personas que quieran estudiar. Nosotros también tenemos las becas nacionales de magíster, doctorado y postdoctorado. Cabe destacar que cuando las becas Chile fueron creadas en el 2008, el crecimiento de Chile era 8% aproximadamente, hoy día es 2%, entonces hay una gran diferencia. En ese tiempo también había mucho menos universidades que hay ahora y muy pocos programas de posgrado. Hoy en día tenemos programas de magíster, doctorado y postdoctorado de alto nivel. Y por lo cual nosotros sí consideramos que al evaluar estas becas sí deberíamos tomar en cuenta potenciar nuestras universidades nacionales, y en eso hemos tenido muy buena acogida y ha sido una sugerencia de los líderes de las universidades de reconocer el valor de sus programas de posgrado y de invertir en ellos. Así, existe un problema de retorno de las becas Chile en su totalidad, porque no solamente no se ha medido el impacto, pero a los datos que existen de algunos estudios solamente llegan hasta algunos años, porque habían datos manuales desde el 2008 hasta como el 2014. Entonces, hay algunos de los estudios que ustedes han visto no son completos. Nosotros tenemos casi terminado un estudio completo y sí vemos algunos casos de duplicación, como decía antes, de personas que han tomado 2 magíster y en algunos casos hasta 3 programas, y mucho incumplimiento. No todo es incumplimiento, pero sí hay incumplimiento. En cuanto en su gran mayoría, el ministerio ha seguido administrando los recursos y los concursos y pagando los financiamientos en forma completamente normal. O sea, nosotros en ningún momento hemos estado paralizados o parados por este recorte o potencial recorte, pero sí hemos le hemos dado una propuesta a la Dirección de Presupuesto que nosotros creemos que es la mejor, tratando de que el recorte sea lo más mínimo y menos invasivo para el mundo científico. Y nosotros nos reunimos en forma muy constante con el mundo académico
y científico. Nosotros estuvimos en la reunión del CRUCH la semana pasada, nos juntamos 2 veces la semana pasada con académicos, la semana anterior también. Tenemos estas reuniones regulares para que ellos nos den su opinión sobre nuestros planes de los próximos 4 años. Pero lo que tomo de esto y que lo valoro mucho es la importancia de seguir considerando el financiamiento a becas. Nosotros tenemos la misma impresión y el mismo objetivo, y la idea de suspender la convocatoria magíster y postdoctorado del año 2026, que yo no me sentía con la responsabilidad de seguir algo, habiéndose dado un recorte o la necesidad de hacer una propuesta de recorte, viendo los antecedentes que teníamos sobre esta beca. Así que tomamos la decisión que era para esta propuesta que la considerábamos la más informada, y deberíamos saber en unos días la lista completa o la decisión completa de la dirección de presupuesto. Y al tiempo, apenas esté, nosotros la hacemos llegar. La presentación, ministra. La podemos hacer la próxima semana, si usted prefiere. Tenemos tiempo, sí, tenemos todavía. Tiene la palabra diputada Serrano para la propuesta que está haciendo. Entendiendo que todavía faltan días para que tome una decisión la DIPRES, yo creo que sería bueno de primera fuente que la DIPRES también, una vez que tome la decisión, le remita un informe a esta comisión. Entonces yo creo que en ese tenor nosotros podríamos oficiar. Tenemos una solicitud de oficio de la diputada Serrano, no me acuerdo. Un oficio. Se oficiará los términos que usted ha solicitado. Ministra, como usted prefiera, si usted prefiere, hacemos la intervención ahora. La próxima sesión. ¿O lo dejamos en la próxima sesión? Porque quedan 15 minutos, igual podemos extender 15 minutos más si los diputados lo autorizan. Si queremos hacerle preguntas como le decimos hoy día. Si La queremos próxima hacer 4 sesión. preguntas cada uno. Claro. Sí, hoy día estuvo muy intensa las preguntas y creo que no hay problema, la podemos dejar citada, ministra, para una próxima sesión. Nosotros vamos a hacer probablemente sea el día lunes o el día miércoles, dependiendo de cómo esté la agenda nuestra. El diputado Ross me solicita la palabra. Que no sé si con esto ya pasamos a varios, pero era solo para secundar su moción, presidente, para que invitemos, por favor. Yo estaría muy feliz de que recibamos al cardenal Chomalí a que nos explique en profundidad su visión sobre la encíclica Magnifica Humanitas, que creo que va a ser muy necesaria para iluminar, ¿no es cierto?, el trabajo de esta comisión en el futuro. Gracias. ¿Les parece que tomemos el acuerdo y después vemos en la agenda con él para ver cuándo podríamos citarlo para que pueda exponer sobre esto? No me acuerdo. Y tenemos que ver también invitados para el proyecto que aún no hemos discutido. Entiendo que el día miércoles no puede la ministra de Desarrollo Social. Pero todavía el lunes. Podría el próximo lunes, y quedamos también de enviar un listado de invitados. Yo quería sugerir algunos, que son los académicos Lorena Donoso, Paulina Ramos, Carlos Amunátegui, Isabel Cornejo, y Juan Pablo Egaña y Tomás Vera, para ver cuál de ellos pudiese venir. Este proyecto nos va a tomar un tiempo discutirlo. Habíamos hecho el acuerdo a propósito del requerimiento que hizo el diputado Martínez de presentar un proyecto paralelo para que sea fusionado. Eso está en curso y tenemos que seguir con la discusión de ese proyecto. Diputada Gael Yomans. Presidente, quería solicitar también que se pusiera en tabla en la comisión, dado que pasó a esta comisión el proyecto de ley que hace modificaciones respecto al procedimiento de cobro del CAE, que se pudiera también poner en tabla, presidente. Ahí usted vea, cierto, la mejor fecha, pero creo que es importante. A mí me ha llegado todavía algunas inquietudes, hay preocupación al respecto. Creo que sería relevante que esta comisión pudiera también avanzar. ¿Tenemos acuerdo?
Yo no me acuerdo. Dejamos entonces fijado, pero como estamos discutiendo otro, una vez que discutamos ese proyecto, poder avanzar con el otro. Ese es el acuerdo que tomamos respecto del proyecto, para que después le indique el boletín al secretario para poder avanzar. Seguimos en varios. Bueno, queremos aprovechar de agradecerle, ministra, su presencia en esta comisión. Para nosotros siempre va a ser muy importante. Usted ha visto además que en la comisión no hay ningún ánimo beligerante ni nada respecto de su persona, al contrario, nosotros tenemos la intención siempre de poder contar con una buena coordinación con el Poder Ejecutivo para poder legislar. Esta comisión, además, sus temas, probablemente nos vamos a encontrar con muchos temas que van a traspasar los colores políticos y nos vamos a encontrar con diferencias que van más allá de las ideologías, o las ideologías probablemente no van a ser las que conocíamos de izquierda o derecha, sino van a ser otro tipo de posiciones que van a existir, pero siempre va a ser muy importante para nosotros contar con su presencia. Tenemos que coordinar, nosotros nuevamente le vamos a insistir al Senado, porque tenemos un tope de horario con el Senado respecto a las comisiones. Yo creo que vamos a tratar de tener una conversación con el Senado para que ellos puedan probablemente correr su comisión, porque tienen más holgura de tiempo para algún otro día, porque si no vamos a tener este problema. Y para nosotros los proyectos que vamos a discutir, siempre va a ser muy importante la opinión del Ejecutivo y que pueda estar presente co-legislando con nosotros como indica nuestra Constitución. Así que muchas gracias, ministra, por su participación en esta comisión. Gracias a usted y a todos. Muchas gracias. Entonces, para el próximo miércoles se continuaría con el proyecto de ley de origen en moción. Tenemos que ver si tenemos invitados para el próximo miércoles, porque si no tenemos invitados, hay que ver si alguno de los invitados pudiese venir. Vamos a tener que suspender la sesión para el próximo lunes. Si no tenemos... Es extraordinaria, sí. Tengo yo la atribución de suspenderla sin requerimiento de la comisión. Entonces yo les voy a avisar mañana mañana en la tarde si tenemos invitados. El miércoles vamos a ver si tenemos algunos invitados, porque estaba invitada la ministra. La ministra no puede, pidió venir el día lunes, entonces vamos a ver si la hacemos o no la hacemos el día miércoles. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.